Eh, Buenos días a todos. Ya que al parecer se ha hecho habitual estos videos. Hoy voy a tratar el tema sobre el grupo de cubanos varado en el Reino de los Países Bajos, acá en Holanda, donde yo me encuentro. Para entrar un poco en contexto, y para los que no conozcan el tema, desde 2017, finales de 2017, ha llegado acá un grupo considerable de cubanos hasta el 29 de enero de este año, el presente año, cuando las autoridades holandesas establecieron la visa de tránsito para viajar por el aeropuerto de Schiphol en la ciudad de Ámsterdam. Muchos de estos cubanos, muchos de nosotros utilizamos la vía La Habana, Ámsterdam, Moscú, y bueno, decidimos quedarnos acá. Algunas de las cifras oficiales que brinda el Servicio de Inmigración y Naturalización de Países Bajos es que asciende a más de 300 nacionales de la isla que han solicitado asilo político en el Reino de los Países Bajos. Uno de los argumentos que se ha usado para el motivo del asilo es el tema de la identidad de género, el tema de la sexualidad. La mayoría miembro de la comunidad LGTBI cubana que nos encontramos acá. La situación ha sido bien compleja, ha sido bien difícil, ha habido muchas luchas dentro del territorio para poder demostrar a las autoridades holandesas que Cuba no es relativamente un país seguro como se quiere argumentar, y que la imagen del Centro Nacional de Educación Sexual que dirige la hija del ex mandatario cubano, la doctora Mariela Castro Espín, es simplemente una fantasía, es simplemente una imagen, una fachada que se quiere dar al respecto. Bueno, ya habiendo dicho esta parte, también quizás algunos medios de prensa han visto sobre la concentración que se hizo en la ciudad holandesa La Haya, donde se encuentra la sede del Parlamento holandés. Thank you. Thank you for being here. Gracias por estar acá. For a demonstration for LGBTI Cuban refugees in the Netherlands. Por esta demostración de LGBT cubanos en Holanda. This is the Black Book. Este es el libro negro. This is finally the book with a lot of stories from you Este es el libro definitivo con todas las historias de ustedes and the truth about Cuba. y la verdad sobre Cuba. We did this Lo hicimos because we are solidar with you. porque nos solidarizamos con ustedes. También habrán escuchado también de la conferencia de prensa que se hizo, también habrán escuchado quizás algunas historias. Pero bueno, hoy el tema que voy a tratar es, de alguna forma, por así llamarlo, es la postura oficial del el secretario de Estado de Justicia y Seguridad de Países Bajos. Este dictamen fechado recientemente y que forma parte también de una sentencia del Tribunal de La Haya, el caso de tres transgender que apelaron ante el Tribunal Supremo holandés. El proceso de ellos comenzó el 26 de enero de 2018. Acá tengo el número de caso. Es decir, ellos se presentaron ante el tribunal. Acá tengo el documento oficial publicado en la página de la Secretaría de Estado y Justicia y Seguridad, donde habla sobre este tema y la decisión final. El 18 de diciembre de 2017, el secretario de Estado rechazó una solicitud de estos extranjeros para concederle un permiso de residencia por un periodo de tiempo determinado.
Siguiendo un poco el tema, la decisión final del caso se dio este pasado 4 de julio, y algunas de los argumentos utilizados en la corte por el Servicio de Inmigración y Naturalización es que el secretario de Estado se queja de la primera denuncia de que la Corte ha considerado erróneamente que el ciudadano cubano ha hecho plausible los problemas que encuentran causa por las cuales solicita el asilo y los cuales no son graves son graves como para argumentar de que necesitan protección del Estado holandés. Aquí también argumenta sobre el tema de cuál es sobre el artículo 8 del Convenio Europeo de Asuntos Internacionales. También habla sobre el Tratado de Dublín. Y el secretario de Estado argumenta sobre utilizando el artículo 64 de la Ley de Extranjería del año 2000. Él argumenta sobre de que Cuba hoy por hoy es un país seguro. Incluso habla sobre el tratamiento a la infección del VIH-Sida, que siempre el tema homosexual, no sé por qué, está tan unido al tema de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, visto este caso, la solución definitiva del Tribunal de Justicia de La Haya y del señor Mark Harper, secretario de Estado, es que el caso de los cubanos no tiene suficiente peso como para solicitar asilo. ¿Por qué estoy hablando de este caso? Y quizás me podrán hacerse esa pregunta, bueno, ¿qué tiene eso que ver con el resto del tema? Es un caso aislado, las solicitudes de asilo son independientes por cada persona, por cada solicitante. El tema es que según varios abogados y según varias personas con las cuales yo he podido contactar, este tema de esta corte, de la corte de La Haya, una de las cosas que se estaba esperando era la decisión de esta corte para entonces crear un antecedente legal para el tema de los cubanos acá en Holanda. Entonces, bueno, ya la decisión ha sido negativa. Yo quiero utilizar de esta forma para hacer una respuesta pública, como periodista, como activista. Quiero dar mi respuesta pública al respecto. Al parecer el señor secretario de Estado, Mark Harper, ha olvidado el tema de que Cuba es hoy por hoy uno de los países que en primera instancia, bueno, mantiene todavía la pena de muerte en su código penal. Hoy Cuba, aún de que se está hablando de una reforma constitucional, y Dios mediante, Dios quiera que así se dé, y quieran los cubanos que así se dé, una reforma constitucional participativa y con todos, se lo pide al secretario de Estado Mark Harper que Cuba es uno de los estados que contempla en su código penal también la ley número 88, ley de procedimiento en la ley de procedimiento predelictivo, que es la famosa cuestión de el peligro, que es como se le conoce en Cuba. Ahora bien, también el secretario de Estado olvida que quien dirige a espaldas del nuevo mandatario elegido a dedo por los miembros del Partido Comunista es el señor Raúl Castro Ruz, hermano del ex fallecido líder Fidel Castro Ruz. Fidel Castro y Raúl Castro en la década de los 60 fueron quienes crearon los famosos campos de concentración llamados unidades, cínicamente, unidades militares de apoyo a la producción en la década de los 60, donde enviaban tanto homosexuales como a cristianos como a desafectos de la revolución, y que gracias por el apoyo de varias instituciones internacionales, organismos internacionales, etcétera, etcétera, lograron cerrarse. Parece que también el secretario de Estado y las autoridades holandesas están olvidando el tema de que los cientos de homosexuales cubanos que han sido víctimas de represión, a pesar de que algunas personas quieren decir de que hoy Cuba es un estado liberal, un estado tolerante al tema LGBT, y en cierto punto se han logrado avances.
pero avances en el tema social, pero en el tema político lo cierto es que Cuba sigue estando entre esos países donde ser homosexual no es que sea un peligro, sino que realmente las autoridades no hacen nada como para arreglarte la vida. También parece que el secretario de Estado olvida de que en Cuba, por estar en los sitios de encuentro LGBT como el Malecón, como en otros sitios de encuentro dentro de La Habana, dentro de otras ciudades del país, los homosexuales son arrestados por el simple hecho de estar en el momento y el lugar equivocado, o son tildados de prostitución masculina, o son tildados de estar ejerciendo la prostitución en cierto punto, o estar pendiente al peligro, a hacer actividades delictivas. También el secretario de Estado parece que olvida que a pesar de la entrada en vigor hace unos años atrás del nuevo Código de Trabajo y Seguridad Social, donde el cual da ciertas y determinadas facilidades a las personas LGBT, lo cierto es que en la realidad muchos transgéneros se tienen que dedicar tanto a la prostitución o al cabaret, porque realmente en los centros de trabajo no pueden ir vestidos como transexuales. Así que le pido al secretario de Estado que me ponga un ejemplo y que no utilice por favor los informes oficiales que utilizan las autoridades cubanas para presentarlo o para darse una imagen así. Parece que también que el secretario de Estado y las autoridades holandesas, aparte de que quieren conservar bastante sus negocios en Cuba, parece que él olvida también las historias que se le fue entregado al Parlamento hace unos meses atrás en el llamado Black Book, sobre las historias de 30 homosexuales que están solicitando asilo en los Países Bajos, y creo que es la mejor forma de demostrar cuál es la realidad en Cuba con respecto a este tema. También, hablando de ese tema, también quiero agradecer a Sandro Corcata, que fue uno de los creadores de esta iniciativa del Black Book y que fue uno de los que ayudó como presidente de su organización LGBT Asylum Support. También parece que el secretario de Estado, Mark Harper, olvida de que hoy Cuba es una dictadura comunista. Parece que el secretario de Estado, Mark Harper, ha olvidado de que Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión, y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito por el simple hecho que en Cuba no hay libertad de expresión. Parece que el secretario de Estado, Mark Harper, olvida de que en Cuba no existen derechos civiles y políticos, que Cuba no ha ratificado los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y económicos. Parece que también el secretario de Estado, Mark Harper, olvida que Cuba es uno de los países que cada vez que se hace el examen periódico universal recibe cientos de consideraciones al respecto en materia de derechos humanos, que de hecho el propio gobierno al cual él representa en el pasado examen periódico universal en Ginebra, Holanda fue uno de los países que le hizo en una de sus recomendaciones a las autoridades cubanas el tema de que avanzara aún más en el tema de libertades a la comunidad LGBT. Parece también que el secretario de Estado, Mark Harper, ha olvidado cómo la cultura machista, cómo los homosexuales ni siquiera podían asistir a las universidades cubanas. Parece que también que el secretario de Estado, Mark Harper, olvida los cientos de sancionados que existen en Cuba. Es cierto, en Cuba no te sancionan por ser homosexual, no existe una ley que te condene por tal cosa, pero usan otros mecanismos del Código Penal para arrestarte, para sancionarte respecto a estos temas, como hay cientos de homosexuales que han sido sancionados con la famosa ley del peligro, que ya lo expliqué anteriormente. Y revisando un poco este documento, se ve bien claro cómo, luego les voy a dejar el link del documento, está en holandés, pero bueno, pueden traducirlo. Los argumentos que da el secretario de Estado realmente son una falta de respeto hacia la comunidad LGBT cubana, porque no solo eso, sino que simplemente está hablando del tema del CNSX, el tema de Mariela Castro, es uno de los argumentos que él usa, y cuando sin embargo olvida el trabajo de muchos activistas
de muchas personas que a lo largo de estas décadas han trabajado en pos de que la comunidad LGBT cubana pueda obtener ciertos y determinados derechos. Ahora se está hablando del matrimonio igualitario en Cuba y que puede ser que sea una carta que pueda usar el secretario de Estado Mark Harper, pero en el caso de que se apruebe, y ojalá que se apruebe, fue uno de los que trabajó en pos de ello en Cuba. En caso de que se apruebe el matrimonio igualitario, nada va a cambiar. Yo creo que lo único que cambiaría es que a la hora de meter preso, como se dice, al buen cubano, a un homosexual, simplemente la pareja dirá, bueno, está preso, en vez de mi pareja está preso mi esposo. Yo creo que esa es la única diferencia que va a haber, porque al final van a seguir yendo a prisión por las mismas razones. Entonces yo creo que esto es indignante, la posición de las autoridades holandesas. Pruebas suficientes están, se les fue presentado cientos de informes también del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, informes de varios bufetes de abogados, informes también de la Fundación Cubana para los Derechos LGBT, donde se le demuestra y se le argumenta. También olvidan los informes que se le han presentado ante la Organización de Estados Americanos en el tema de sexualidad y aceptación de la identidad de género. Parece que el secretario de Estado ha olvidado estos documentos y se han basado también en información errónea, información proporcionada por las autoridades cubanas. También yo creo que vale la pena destacar y de hacer pública las cuestiones de que se ha hablado de que existe cierta cooperación entre las autoridades holandesas y cubanas. Y no quiero, simplemente voy a dar algo que sí vi en el Aeropuerto Internacional José Martí, el día de mi partida. El día 27 de enero había una funcionaria de la Embajada del Reino de los Países Bajos en el aeropuerto, negando abordar el avión a cuanta persona con pasaporte cubano se acercaba al puesto de check-in, y negándole la entrada. Esto en el derecho es una violación flagrante, es una violación completamente a los derechos de una persona, porque hasta ese momento el único requisito de viajar por Ámsterdam era tener un boleto de avión y un pasaporte válido. La nueva ley establecida no entraba en vigor hasta el día 29 y esto se estaba haciendo hace unos días antes. Entonces mi pregunta es, ¿qué potestad tiene una autoridad diplomática pararse en la frontera de mi país a negar la entrada a la frontera de otros a nacionales? Si es que no hay un apoyo por parte de las autoridades cubanas, en todo caso tendrían que haberse puesto en el aeropuerto de Schiphol y haber negado bajarse del avión a los nacionales de la isla. También yo creo que también que vale la pena destacar, yo diría, y estoy buscando una palabra para calificarlo, la desvergüenza de varias instituciones, de varias organizaciones LGBT acá en Holanda. Algunas de ellas sabemos que tienen contactos con el Centro Nacional de Educación Sexual, incluso han proporcionado fondos a determinadas campañas e ideas y proyectos de esta institución. Por ejemplo, el COC Netherlands, que es una de las organizaciones más antiguas en Países Bajos, fue uno de los primeros en declarar al secretario de Estado de que Cuba era un país seguro para la comunidad LGBT. A raíz de las presiones que nosotros pudimos ejercer desde estando acá, el COC cambió su postura y envió dos comunicados al IND, hablando sobre el tema de que Cuba ya no era un país seguro. Entonces mi pregunta es ¿qué le hizo cambiar de opinión? Y su apoyo no se ha visto realmente materializado, simplemente en dos comunicaciones que hizo al secretario de Estado y Seguridad, el secretario Mark Harper, y de ahí para allá no se ha sabido más comunicación. En cambio, otras organizaciones como LGBT Asylum Support ha estado al tanto y ha estado en presiones con varios parlamentarios, con varios grupos políticos como el GroenLink, el Partido Socialista, el Partido del Trabajo y otros partidos de izquierda, trabajando en pos del tema de los cubanos. También es notorio también agradecer también a aquellas personas que sí
han tenido un apoyo, sí nos han brindado un apoyo, como es el caso de José Van de Ven, amigo personal, español tío de pura cepa, y es que ha sido uno de los que, a pesar de, nos ha brindado su apoyo incondicional. También Sandro Corcatas y otros muchos que sí han estado ahí presentes para nosotros. Bueno, los mantendré al tanto sobre este tema. Ojalá, realmente, ojalá, espero que haya una solución. También yo creo que algo que se debe tener en cuenta es que muchos de los cubanos aún se han visto en la obligación de irse para España. Con temor a ser deportados. Hay otros que han decidido virar porque han considerado que sus historias no son lo suficientemente fuertes. Los que me conocen saben que yo hablo con total verdad y digo las cosas como tengo que decirlas. También han habido otros, en el caso de una cubana heterosexual que fue deportada a Cuba, fue detenida en el aeropuerto José Martí y está a la espera de un juicio. No he tenido más comunicación con ella. No quisiera revelar su nombre ahora hasta que no reciba autorización de ella. Entonces, algo está sucediendo con los cubanos acá en Holanda. También cabe decir que Holanda no es el único destino hoy en día. Existe un gran grupo de cubanos en Serbia. Existe ahora un grupo en Francia, en Italia, en Alemania, que están solicitando asilo. Y el grupo de cubanos que se ha logrado desplazar hasta España. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Esperemos realmente que algo positivo surja en pos y en favor del grupo de cubanos varados acá en Holanda. Y yo creo que más que todo lo que debieran de preguntarse todos estos países que están albergando cubanos es que algo está sucediendo en Cuba cuando tantos cubanos se van. Una isla que en los años 50 era una isla que acogía inmigrantes, incluso muchos españoles iban a vivir a Cuba. Y hoy existen cubanos varados en Latinoamérica, en Chile, hay en Brasil, hay en Colombia, hay cubanos en Panamá, hay cubanos en México. Y el millón de cubanos que viven en la Florida. Entonces algo está sucediendo en Cuba, la gente está huyendo de algo. Y más ahora con este acertijo que nos depara el futuro con el nuevo presidente Díaz-Canel. Yo le llamo Mr. Pelele. Así que esperemos que haya una respuesta positiva y aquellos cubanos que aún están acá en Holanda, que vamos a continuar la lucha. Vamos a continuar la lucha hasta el final y no tenemos nada que perder. Gracias.